Vamos a empezar con la primera mesa de debate que vamos a titular Situación y prioridades a abordar. Para esta mesa voy a presentarlo según el orden que me indican aquí. En primer lugar, a Pablo García. Pablo, cuando quieras te sientas, especialista en medicina interna del Complejo Asistencial de Zamora, vicepresidente segundo de la Sociedad Castellano-Leonesa y Cántabra de Medicina Interna, SOCAM. En segundo lugar, a Ángel Carlos Matía. Hola, Ángel Carlos. Médico especialista en medicina familiar y comunitaria y coordinador del Centro de Salud Ignacio López Sainz de Burgos, vocal de comunicación y coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares y de la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria. Amada Recio, enfermera de atención primaria en el Centro de Salud de Peñafiel, vocal del Grupo de Trabajo de Insuficiencia Cardíaca de la Asociación Española de Enfermería y en Cardiología. Amada ha sido mi enfermera muchos años y la enfermera de muchos de los que estáis aquí hoy. Y, por último, a María Velasco, enfermera y vocal de la Asociación Castellano-Leonesa de Enfermería Familiar y Comunitaria. Si os parece, chicos, empezamos. ¿Parece bien? Pues por seguir el mismo orden de presentación, voy a empezar a hacer las preguntas. Que bueno, antes he consultado con ellos y vamos a intentar hacer preguntas que resulten agradables para que no tengan que esforzarse mucho a la hora de contestarlas, ¿os parece? Bueno, es una broma, seguro que saben de todo. Vamos a empezar por Pablo. Pablo, la parte de la mesa que dividimos en 4 partes, la mesa está dividida en promoción de la salud, continuidad asistencial, rehabilitación cardíaca, información y formación al paciente. Pablo parece ser que es especialista en continuidad asistencial. Me decías que llevabas la UCA de Zamora. De Zamora. Entonces, Pablo, si te parece, nos contestas qué mejoras necesitamos, qué podemos hacer profesionales, sanitarios y pacientes, cuáles serán más coste-eficiencia para implantar. La verdad es que dentro de la batería de preguntas hay muchas de muy difícil respuesta, esta es una de ellas. Yo creo que sería deseable el que las enfermedades cardiovasculares las abordáramos desde un modo multidisciplinar, es decir, somos muchos los que nos dedicamos a tratar el riesgo cardiovascular. Los pacientes mis pacientes, que son pacientes que visitan muchas consultas de muchos especialistas, pues van a su médico de familia, van a su endocrino, van al cardiólogo, van al nefrólogo y cada uno les decimos una cosa diferente. Luego vienen a mí y me dicen, ¿y entonces qué me tomo? ¿Qué no me tomo? Es complicado, creo que el riesgo cardiovascular lo debemos de abordar todos desde una misma visión y todos buscando un objetivo, una conclusión común, ¿no? Que es la mejora del paciente. Yo creo que eso se podría lograr gracias a la creación de consultas multidisciplinares con diferentes especialistas que facilitaran la toma de decisiones conjunta, que pudieran hacer un seguimiento conjunto del propio paciente, y ahí es donde tendríamos también importancia las especialidades troncales como somos medicina de familia o medicina interna, que vamos a poder ver al paciente de una manera más integral que otros especialistas. En cuanto a los profesionales, en tanto en cuanto llegan estos equipos multidisciplinares, si llegan, que sería lo deseable, como he dicho antes, pues creo que tenemos que hablar más entre nosotros. En mi consulta, cada vez que viene un paciente que lleva a otro especialista, a mayores de lo que le hacemos nosotros, siempre me dedico a mirar qué es lo que ha escrito, qué cambios terapéuticos le ha hecho, si ha añadido algo, si ha pedido alguna prueba, de tal manera que ni nos pongamos en contradicciones que muchas veces complican la atención a los pacientes, ni nos repitamos en tratamientos, en pruebas diagnósticas y, por supuesto, velemos todos por el beneficio del propio paciente. Me gustaría también
Me gustaría también, ya que estamos aquí, contaras un poquito, en breves palabras, qué es una UCA, qué es una unidad de continuidad asistencial. O sea, que hay mucha gente aquí que seguro que no sabe qué es eso. Entonces, en poquitas palabras, por favor. Es difícil, hay muchos compañeros míos que no saben lo que es. Seguro que sí. Las UCA se crearon en el año 2014, son las unidades de atención a los pacientes crónicos. Son unidades que están entre, por así decirlo, a camino entre la atención primaria y la atención hospitalaria, y sirven para dar atención a pacientes pluripatológicos complejos, que son aquellos que tienen varios procesos, todos ellos complicados, o alguno de ellos con un grado mayor de complejidad, de gravedad con respecto a los otros. Van a ser pacientes que necesitan que les veamos cada menos tiempo, que van a necesitar a lo mejor algún tipo de tratamiento en hospital de día, o intentar siempre el hecho de que tengan que ingresar cuando se agudizan con una infección respiratoria, con una agudización de insuficiencia cardíaca. Más o menos es a lo que nos dedicamos. Estupendo, estupendo. Me ha gustado mucho eso que dices, que necesitamos más diálogo, ¿no?, entre los profesionales. La verdad es que desde la perspectiva de los pacientes siempre echamos un poco en falta que haya más diálogo, no solo entre vosotros, sino entre médico-paciente, y que haya un poco más de diálogo. Me parece importante destacar eso que acabas de hacer mención, ¿no? Es muy importante el hablar con el paciente y el explicarle qué es lo que estás intentando al hacerles sus modificaciones terapéuticas, el explicarles que pueden intentar modificar ellos su dosis de tratamiento de una manera lógica, siempre que les hayas entrenado un poquito antes. Es importante que tengan confianza en ti para que te puedan contar si toman o no toman determinados fármacos. Todo eso lo ganas a base de hablar con ellos. Muy bien, estupendo, muchísimas gracias. Nada. Vamos a continuar con Ángel. Ángel, tú entras dentro de la promoción de la salud y prevención y diagnóstico. La pregunta que te queremos hacer es qué programas se pueden realizar en el ámbito de la prevención primaria, de forma general por grupos de edad enfocados a la mujer. ¿Cuál sería la fórmula perfecta? Bueno, fórmula perfecta es difícil. Yo creo que todas las comunidades autónomas lo intentan hacer lo mejor posible y todos los que trabajamos dentro, pues de la misma forma. Cuando hablamos de actividades de promoción y prevención de la salud, estamos hablando de prevención primaria, que es justo eso lo que caracteriza precisamente a la atención primaria. Es decir, son aquellos factores de riesgo que de alguna manera condicionan morbilidad y mortalidad, y aquí los principales son los que todos conocemos, pero que luego hay que ver cómo se enfocan: obesidad, hipertensión, diabetes, dislipemia y luego los hábitos tóxicos. Hablamos de tabaco, consumo de alcohol. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje de ello? La importancia precisamente de abordar estos factores es porque nuestra expectativa de salud, cuando hablamos de determinantes de salud, que ya lo dijo Lalonde hace ya muchas décadas, se habló de esto, el 50% de nuestros resultados en salud y de nuestra expectativa de vida va a depender de los hábitos de vida. No va a depender del sistema sanitario, que nosotros solo funcionamos más o menos en un 15-20%, es nuestro impacto. Lo que verdaderamente tiene más impacto son las modificaciones en hábitos y estilos de vida. Y aquí sí que tenemos diferencias. Tenemos una sociedad muy envejecida en Castilla y León, como es bien conocido por todos. Somos la segunda más, con más personas mayores después de Asturias, o muy a la par. Tenemos algunas características también en cuanto a esos factores de riesgo que habíamos comentado, y ahí sí que hablamos de ese sesgo de género. Hay una diferencia cuando hablamos de la patología cardiovascular, y es que aunque todos pensamos más en la morbimortalidad en el hombre, sin embargo la morbimortalidad es mayor en las mujeres. Hay una diferencia de género. Castilla y León tiene también algunas diferencias. Por ejemplo, en obesidad es mayor en las mujeres que en los hombres, a diferencia del resto de comunidades, que mayoritariamente, sin embargo, esto sucede al revés. En el resto de factores de riesgo que hemos comentado es parecido. Hipertensión, diabetes, dislipemia, se incrementa con la edad, y además en el caso de las mujeres, sobre todo después de la menopausia, por ese déficit estrogénico, ese riesgo se incrementa. Es decir, así como es menor, y yo creo que por eso lo tenemos todos en la cabeza, que el riesgo en las mujeres cardiovascular es más bajo, a partir de la menopausia se incrementa e incluso supera al de los varones. Entonces, todos estos aspectos sí que de algún modo se deberían de tener en cuenta a la hora de hacer el abordaje, y ese abordaje yo creo que además tenemos algunas potencialidades en Castilla y León, como es una cartera de servicios que recoge la actuación sobre todos estos factores de riesgo, que es del año 2019, es decir, que está revisada y de no hace muchos años, y luego unas guías asistenciales mejorables, sobre todo por el acceso, pero que las tenemos accesibles en la historia clínica electrónica. Entonces, yo suelo ser optimista y de esa visión más optimista.
en esos factores específicos de riesgo. Dijeras así a vuela pluma, que solo fuera esos 4 o 5 factores de riesgo, y me falta a mí en el encaje el factor socioambiental que perjudica, digamos, de alguna manera, digamos, a la mujer en el diagnóstico, ¿no? Ese factor social, socioambiental, que de alguna manera retrasa ese diagnóstico. ¿Tenéis conciencia de que eso existe realmente a la hora de diagnosticar? Algunos sí, pero quizás falta formación en estos temas. Es verdad que lo que comentamos antes, esa diferencia, ese sesgo de género en la patología cardiovascular existe. Hay varios estudios que así lo demuestran y lo ponen de hecho. Y el cómo se puede abordar, lo primero de todo es conocerlo. Lo tenemos que conocer los propios pacientes, porque muchas veces no somos conscientes de ello, pero lo tenemos también que conocer los profesionales sanitarios. Por ejemplo, las mujeres, el dolor torácico, la sospecha de una cardiopatía isquémica, de un infarto, de una angina, pues muchas veces los síntomas no son iguales que en el varón. Son síntomas de disnea, de fatiga. No es ese típico dolor torácico irradiado a hombro con cortejo vegetativo. Tiene unos hechos diferenciales que, si no somos conscientes de ello, pues a veces se nos puede pasar el diagnóstico. E igual nos pasa con otros factores de riesgo, sobre todo a partir de ese punto un poco más crítico por el impacto que tiene de después de la menopausia. Muy bien, pues muchas gracias. A continuación, Amada. Amada, que está en la rehabilitación cardíaca. Digamos que Amada ha llevado la unidad de rehabilitación cardíaca un montón de años. ¿Cuántos? Bueno, la insuficiencia cardíaca, la rehabilitación cardíaca, pero insuficiencia cardíaca 15 años. Sí. 15 años, o sea que bueno. Entonces la pregunta para ti sería, ¿qué pacientes se beneficiarían de una correcta rehabilitación cardíaca? Todos. Todos, ¿vale? Todos. Es decir, en eso las guías de práctica clínica lo que recomiendan, además con los mayores grados de recomendación, es que la rehabilitación cardíaca es favorable para todos los pacientes que han pasado por un proceso de estas características. Es verdad que a lo mejor si tenemos pacientes con una patología más avanzada, con más comorbilidades, con mayor fragilidad, pues tendremos que adaptar el tipo de rehabilitación que les ofrecemos para que sea adecuada. Pero la rehabilitación cardíaca, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, y bueno, pues aquí estáis muchos pacientes que habéis pasado por un proceso cardiovascular, con el miedo que eso luego representa a volver a hacer actividad física, a volver a que me pase, pues la rehabilitación cardíaca es un entorno controlado en el que ir recuperando esa actividad física y esa normalidad. Pero además de la parte física de que se lleva a cabo la rehabilitación cardíaca, tiene una parte de educación, de promoción de la salud fundamental. Hablaba Ángel de los factores de riesgo cardiovascular y en los programas de rehabilitación cardíaca, una de las partes fundamentales que se llevan a cabo en esa fase de la rehabilitación cardíaca posoperatoria, porque tenemos una fase de rehabilitación cardíaca cuando el paciente todavía está ingresado y una fase muy intensa en aproximadamente 3-4 semanas después del ingreso, en el que hay mucho ejercicio físico y mucha educación de cómo los pacientes tienen que seguir llevando el autocuidado, manejar esos factores de riesgo, porque ahí ya no estamos hablando de prevención primaria. El infarto o el ictus ya le ha dado, pero ese paciente se tiene que seguir cuidando y cuanto más se cuide, más posibilidades tiene de obtener unos buenos resultados en salud. Y, por supuesto, la rehabilitación cardíaca no tiene sentido si no termina en una fase 3, en una fase en la que eso se aplique al resto de la vida del paciente. Si solo hacemos rehabilitación cardíaca los 2 meses que estoy yendo físicamente, presencialmente a las sesiones en el hospital, no vale de nada. Entonces, también sería fundamental la rehabilitación cardíaca que sea para todos, que sea accesible a todos, no solo porque a día de hoy en Castilla y León no hay rehabilitación cardíaca en todas las provincias, pero ya no solo aunque haya rehabilitación cardíaca en todas las provincias. Yo ahora que ya no soy enfermera de insuficiencia cardíaca y soy enfermera rural, porque vivo en un pueblo, pues claro, no todos los pacientes rurales tienen la facilidad de poderse desplazar a la capital de provincia donde van a tener esa asistencia. Entonces, pues a lo mejor hay que reinventar un poco y ver qué sistemas de colaboración puede haber entre los sistemas de rehabilitación cardíaca y la atención primaria, pues lo que hablábamos antes precisamente en la introducción, para que todas estas terapias y todas estas actividades que proponemos a los pacientes realmente sean accesibles a ellos. Muy bien, me parece estupendo. Además, deberíamos llegar a esa rehabilitación cardíaca a todos los pacientes de la comunidad, que es realmente complicado. Vamos a ir saltando un poco a María. Hola, María. María, bueno, pues también está en el área de promoción de la salud y prevención y diagnóstico. Entonces, la pregunta que vamos a hacer a María es ¿qué podemos hacer para informar mejor a la población en cada etapa, primaria y secundaria? Bueno, pues yo como enfermera de atención primaria lo que podemos hacer es formar a la población, formar a la comunidad,
Toda esa prevención primaria de la que hablabais se empieza desde las edades tempranas en los colegios, en la educación primaria, en la educación secundaria, incluso en los bachilleratos, en FPs. Ahí hay que dar formación a los pacientes. Ahí se forma el inicio del cambio de los hábitos, ¿no? Todos estos riesgos el riesgo cardiovascular, todos los factores modificables, hay que empezar a modificarlos desde bien temprana edad. Entonces, la enfermera en atención primaria es fundamental para desarrollar toda esta promoción de buenos hábitos, esta prevención. Esto sale del centro de salud, es parte de nuestra función y es muy importante. Y creo que con un refuerzo de enfermería en los centros de salud se podría desarrollar toda esta actividad. Luego, nosotros también, cogiendo un poco lo que acaba de decir Amada, esa fase 3 de rehabilitación cardíaca, cuando los pacientes habéis terminado esa rehabilitación, nosotras también tenemos que recogeros, tenemos que seguir continuando esos cuidados. Lo que decía el compañero, la UCA, la necesidad de cohesión, es muy importante la figura de la enfermera también para eso, ¿no? Para seguir, somos el primer acceso que tenéis los pacientes somos nosotras. Entonces nosotras tendremos que estar formadas y tenemos que realizar todas estas actividades que en su conjunto hacen toda la prevención. El paciente que se está rehabilitando, el paciente que está en la UCA, el niño que va al colegio y le estamos dando hábitos, le estamos dando RCP, les estamos dando promoción de la salud, todo eso es fundamental y todo eso va enlazado. Igual que a la mujer hay programas específicos para atender a la mujer en todas las etapas de su vida y todo eso sale de atención primaria. Y tenemos una figura estupenda en esta comunidad, que es la enfermera especialista en familiar y comunitaria, que todavía no está muy implantada y somos enfermeras formadas, que hemos rotado por todos estos servicios y que podemos reforzar muchísimo esta función. Muy bien, me parece muy bien. Vamos a hacer alguna pregunta. Tengo que apuntar el botón, se me olvida. Vamos a hacer alguna pregunta ahora sobre esa última faceta, que es la información y formación al paciente. Voy a empezar con Ángel, que está un poco en esa línea de promoción. ¿Cómo podemos dotar a los conocimientos adecuados y a autocuidados a nuestros pacientes? Es decir, desde la perspectiva del profesional, ¿se pueden dar realmente conocimientos adecuados y autocuidados a los pacientes? Por supuesto. Yo creo que esto se hace habitualmente, pero con mucha variabilidad, porque aquí voy a decir lo que decimos muchas veces en primaria, es verdad, necesitamos tiempo. Es decir, un nuevo diagnóstico de diabetes, un nuevo diagnóstico de hipertensión, de dislipemia. Lo primero, hay que explicar al paciente la implicación que tiene ese diagnóstico, cómo puede influir en el pronóstico que hablamos antes de expectativa de vida. Y luego muchas veces eso lleva aparejado además un tratamiento, en muchos de los casos farmacológico. Para eso lo fundamental sobre todo es necesitar tiempo. Entonces necesitamos tiempo, primero, para que eso favorece la adherencia. Si se lo explicamos bien y le explicamos el porqué de la intervención, eso va a favorecer la adherencia terapéutica. Y eso tenemos amplios estudios que así lo demuestran. Entonces ese es un punto crítico. Lo ha comentado antes Pablo muy bien. Tenemos luego la conciliación terapéutica. Uno de los aspectos fundamentales de las especialidades más transversales, que lo ha comentado muy bien, es justo ser capaces de todos esos fármacos, de todos esos tratamientos que tenemos de diferentes especialistas del ámbito hospitalario o de otros, cuando al final ese paciente ha tenido un ingreso, ha tenido una agudización y nos vuelve, ser capaces de integrarlos y ver qué es lo que es imprescindible que tiene que tomar y cuál no. Entonces, todo ese tipo de aspectos son los que de algún modo se ven influenciados por el tiempo. O sea, la verdad es que el tiempo es fundamental de nuestra profesión y a veces lo que tenemos es que priorizar. Luego están las actividades formativas. Tenemos también oportunidades, tanto, y ahí están las sociedades, las agrupaciones de pacientes, los pacientes activos, que son una oportunidad excelente, yo creo, para esas actividades formativas desde el punto de vista del paciente. Y luego vuelvo a insistir, actividades formativas también desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, porque hay cosas que siempre se pueden mejorar y a veces por déficits formativos. Más en el ámbito de atención primaria, que al final el ámbito es tan grande que es difícil estar actualizado en todos los campos. O sea, la conclusión es que la formación es básica en todos los niveles y hay que seguir formándose de forma continua prácticamente. Sin duda. Muy bien, Pablo. Como profesionales en la salud, ¿qué pasos pueden dar durante la atención hospitalaria en la continuidad asistencial para una mejor formación y conseguir la adherencia a los pacientes? Bueno, como he dicho antes, creo que la educación al paciente es fundamental. Creo que el hacer a cada paciente responsable de su enfermedad
el empoderarle en la toma de decisiones, el ayudarle a aprender a identificar las agudizaciones, a modificaciones terapéuticas. Creo que todo eso es fundamental. Los profesionales pues tenemos que educarlos, que enseñar, que hablar y que transmitir este tipo de cuestiones al paciente, dándoles la importancia a las cosas que tienen importancia y quitándole peso a muchas otras cosas que complican mucho el día a día de un paciente y bueno, pues que en principio no deberían de estar alterándoles. Muy bien. Voy con Amada ahora. Amada, ¿son útiles los programas formativos a asociaciones de pacientes o plataformas digitales para conseguir la formación de los pacientes y de la población? Hombre, yo creo que, lo decíamos antes además, ¿no?, que las asociaciones de pacientes suponen un punto de encuentro a todos los niveles, ¿no? Por un lado, ese punto de encuentro también de apoyo entre iguales, entre aquellos que están pasando por una situación completamente diferente, que cada paciente tiene su experiencia, pero al mismo tiempo por la misma situación al mismo tiempo. Y eso yo creo que supone un gran apoyo y refuerza mucho a los pacientes y también a las familias, porque hablamos todo el tiempo de los pacientes, pero evidentemente las familias tienen que tomar parte, porque, bueno, pues estoy viendo aquí a la mujer de Alfonso, a Manolo, vosotros pasáis también por la enfermedad desde otro punto, no viviéndola como el paciente, pero sí desde al lado, con lo cual no podemos olvidarnos de vosotros en todo este camino. Entonces, las asociaciones de pacientes creo que en ese sentido dan mucho apoyo y mucho valor a los pacientes, al mismo tiempo muchas veces son un nexo directo también con los profesionales de salud como grupo. Ahora ha salido la vacuna del herpes. Amada, ¿los trasplantados cardíacos nos tenemos que vacunar? Y en vez de preguntarnos de uno en uno, pregunta Emilio en representación de todos, ¿no? Y al mismo tiempo tenéis quiero decir, las asociaciones de pacientes sois asociaciones que por definición también tenéis esa misión de bien común, ¿no? Y de devolver a la sociedad, de dar educación, de dar visibilidad. Yo he ido con vosotros a dar sesiones a los institutos de promoción de la donación de órganos. Entonces, creo que abarcáis distintos tipos de actividades y yo lo he visto mucho, sobre todo, creo que en todas las asociaciones de pacientes es válido, pero en patologías, como es lo que yo más he conocido en mi trayectoria profesional, terapias dirigidas a un número muy limitado de pacientes, la asociación cobra un valor extra todavía. Porque diabéticos es muy fácil encontrar en mi entorno, hipertensos también, pero en aquellas otras patologías a lo mejor menos comunes, en aquellas otras terapias que se dirigen a pacientes muy limitados, pues el encontrar un tipo de pacientes similares con los que tengo cosas en común, pues a lo mejor en la vida diaria es más difícil y las asociaciones ahí dan un gran servicio. Muchas gracias, Amada, también. Y ya por último, María, dentro de la prevención y diagnóstico, ¿qué papel podemos jugar también las asociaciones de pacientes en la prevención? Bueno, pues las asociaciones son fundamentales para nosotras. Cuando yo como enfermera quiero desarrollar esa actividad comunitaria de educación para la salud, con quien tenemos que contar son con las asociaciones de la zona básica de la que disponemos. Y ahí nos encontramos en el Consejo de Salud, participamos con vosotros y vosotros sois promotores de muchas de las actividades. A través de vosotros hacemos el mapa de la zona básica, detectamos necesidades y nosotros damos respuesta y nos apoyamos mutuamente. Yo en concreto en la zona donde trabajo hay asociaciones de pacientes y asociaciones vecinales que también aportan muchísimo, que a través de ellos podemos ejecutar muchos de estos programas y son una herramienta muy útil para nosotros. Entonces a mí me parece fundamental que estemos en contacto. En concreto yo estoy en contacto a través de los consejos de salud, pero a mí me parece muy muy importante y que trabajemos juntos y que nos enseñéis también a nosotras qué podemos seguir aportando y qué necesitáis. Muy bien. Yo, al final, pues bueno, de estas últimas preguntas, pues destacaría que son importantes la formación, la corresponsabilidad, un poco ese encuentro entre pacientes y profesionales y, por último, la participación activa entre ambos profesionales. ¿Parece bien el resumen de la idea? Bueno, pues nada más. Yo quería daros las gracias a todos. Antes de terminar, ¿alguna cosa queréis que se os quede en el tintero? ¿Queréis decir algo? Me gustaría decir una cosa. Adelante, adelante. Que no suelo tener la facilidad de tener este foro para poderla decir.
Estamos hablando de profesionales sanitarios y estamos hablando de los pacientes y, evidentemente, los pacientes tienen un claro protagonismo en su patología, en su autocuidado, en su adherencia, y los profesionales una gran labor en favorecer eso. Pero creo que no todo depende solo del propio paciente, sino que como sociedad tiene que haber políticas que favorezcan que esto se cumpla. Es decir, ahora mismo, María, hablábamos antes, ¿no?, de la importancia de la educación en los colegios, de la educación en la prevención de los factores de riesgo desde la educación de los niños y demás. Pero si los niños van al supermercado y todos los yogures que tienen dibujitos y que son súper atractivos para los niños son los que más azúcares y más poco saludables son para los pacientes, ellos no van a querer eso. Es decir, nosotros como profesionales sanitarios tenemos una labor fundamental, los pacientes tienen que ser conscientes de que ellos tienen que llevar a cabo, tener cuidado, pero luego tienen que haber políticas sociales, económicas y demás que favorezcan que eso se pueda cumplir. Siempre hablo para enfermeras y para médicos y hoy que hablo para otro tipo de gente tenía que aprovechar para pues muchas gracias. Pablo, Ángel, María, ¿alguna cosa más les ocurre? Pues a mí daros las gracias, de verdad. Hemos sido muy breves y muy concisos, habéis estado muy bien y, bueno, pues agradeceros haber estado aquí hoy por la tarde, ¿eh?